early on a Sunday afternoon, staring at the sun steady shining through my room. My patience wearing thin, but then again I don't trust him, cause if I just apply myself, see every star I can touch him. Ain't no room for discussion. I don't sing like Drake, I don't dress like Wayne, and no, this ain't T-Pain. Someone say he plain, but fuck it, I got some issues, got engaged into the game. I swear to everything. See, last week I took a little drive up to my mama crib. It's nothing changing the same, and it's where my brother lives. He do the same shit every day. Sit on the porch, course, and light up another to smoke his pain away. But the shit ain't his fault, he got a mental illness. Sometimes I feel it's my fault, cause at times I feel it's my responsibility to sit and talk to him. But see, I'm fucked up too, cause Dulce y Salada, que es un trabajo que de hecho nació, yo creo que en el norte de Chile, viendo un río que de hecho es la primera foto que aparece en la muestra. Y es algo que parece un río, geográficamente se ve el cauce del río y a los lados hay desierto. Cuando yo tomé la foto y la acerqué en la cámara me di cuenta que en realidad eran cultivos, lo que parecía un río, lo que veía yo desde el avión como un río. Y pensé en que seguramente hace muchos miles de años por ahí bajó un río. Y ese cauce ha dejado sedimentos que permite que hoy se cultive ahí. Y entonces esa escala de tiempo que en ese momento surgía en mi cabeza me hizo pensar en la relación que construimos con los lugares que habitamos y en la relación que construimos con el agua. Y en un momento llegué a Nueva Venecia, que es un poblado que vive encima del agua en el delta del río Magdalena, que es uno de los ríos más importantes de Colombia, y es un río que desemboca en el Atlántico, en el Caribe. Y es un río cíclico, como todos los ríos, ¿no? Entonces hay temporadas en que se inunda la Ciénaga Grande de Santa Marta y el agua se vuelve dulce y baja el río, es decir, cuando se inunda el agua dulce empuja el agua de mar y con el paso del tiempo de nuevo el agua del mar empuja el agua dulce y se vuelve de nuevo salada, ¿no? Entonces es un sistema deltaico cíclico que ocurre cada 10, 12 años, 5, 15, no se sabe cada cuánto, dependiendo de la cantidad de lluvia que haya en el interior del país. La comunidad se ha adaptado a esos cambios pues, a lo largo del tiempo. Y lo que hice fue trabajar ahí durante 10 años, ¿no?
El nombre de la obra es Dos amantes y un atardecer y comienza con un hallazgo de una libreta, de una libreta que era de mi papá, que estaba llena de hojas vacías. Incluso la titulo así la obra, por honor como a su libreta quizás. Y parte así como en una indagación de fotografías muy personales de mi cotidiano, pero le empiezo a tomar un rumbo o un sentido a través de la edición fotográfica. Pero también con algo que es como una historia de mi vida fragmentada, porque de eso trato de hablar, como construir quizá un paisaje de experiencias que viví en mi infancia y adolescencia, y trabajo también con una imagen súper sensorial. La fotografía se liga a mi vida desde una búsqueda personal, como de querer contar, como querer reconstruir experiencias sensoriales, emocionales y psicológicas que pasaron en mi vida. Creo que a eso va como una soledad también. Me vinclo mucho al color, como tratar de buscar eso sensorialmente. Encuentro que la percepción del color me da la facilidad, a mí en lo personal, de tener esa sensibilidad, como podría decirlo, sensorial y emocional, muy emocional, encuentro yo. Estamos hablando de un proyecto que en su conjunto trabaja con escala de grises, con un negro muy profundo, y un proyecto el de Hans donde los colores son más intensos. Entonces lo primero fue tratar de componer en el hall una relación por tamaños y por diálogos de colores y de contextos más abstractos. Y lo que a mí me interesó fue lo líquido de los dos proyectos, lo acuoso. En Jorge es muy evidente, ¿no? Porque los cuerpos están inmersos en ese contexto, y en el caso de Hans entonces también fue buscar ese tipo de imágenes donde digamos la fotografía estuviera en una sensación líquida, como inmersiva. El concepto y la frase "el fin de lo humano", que es el concepto curatorial de la versión 2022 del festival, invita a la comunidad a hacerse una reflexión a partir de poner como pie forzado, ¿no? El fin de lo humano, que tiene diferentes aristas y uno lo arma en un mapa conceptual, ¿no? El fin de lo humano permite cuestionarse el sentido de lo humano desde el término fin como sentido, y también utilizar el término fin como una especie de incitación a esta provocación, ¿no? Del término de que se acabe. Para mí estar en el festival es un sueño. Que la fotografía me mueva por el mundo y conocer lugares nuevos y personas nuevas y comunidades es algo que nunca pensé que me iba a pasar, o nunca pensé que iba a disfrutar tanto quizás, porque son cosas que uno las ve a los demás hacer y no sabes cómo te vas a sentir vos cuando estés haciéndolo. Entonces para mí es un sueño poder conocer personas, poder compartir, habitar, crear una comunidad dentro del sistema de un festival. Me parece espectacular y soñado, y me siento muy orgullosa de mi yo de 15 años que dijo quiero sacar fotos y quiero hacer esto, así que estoy contenta de haber insistido lo suficiente con la imagen como para poder hoy en día disfrutar de estar viajando y conociendo personas y sobre todo mostrando mi obra en este festival.
La mediación es sumamente importante como un acto político también, como una posición política del festival, donde se busca hacer una bajada efectiva, ¿no? Donde el autor pueda explicar su obra, fundamentar su obra, contar un poco de qué va el proceso creativo, cómo funciona para cada quien. Y eso permite, por supuesto, cortar esta brecha jerárquica que existía antes entre los artistas y las personas, y también acortar la brecha jerárquica que hay de conocimiento. El festival en sus 3 versiones se ha preocupado de tener invitados que puedan cubrir distintos niveles de reflexión y de crítica en torno a la imagen fotográfica. Yo creo que eso es lo que nos motiva, que estos espacios existan, que sean asequibles y que además de ser espacios cómodos en los cuales podamos compartir, también podamos de alguna manera generar estos quiebres en torno a la fotografía y de alguna manera tener en claro que nada está escrito y nada es tan concreto, ¿no? Nada está tan resuelto. Yo creo que eso es como una celebración en torno a la duda, una celebración en torno al cambio y a la flexibilidad que nos entrega el medio fotográfico para trabajar con él. La relación que tenemos con el fondo con este concepto, ¿no? Como de fotografía latinoamericana, siento que no es un concepto fácil, ¿no? de seguir. Depende mucho desde la mirada que uno se posicione, el tratar de resolver ese cuestionamiento de qué es fotografía latinoamericana, de a qué nos referimos cuando hablamos de fotografía latinoamericana. ¿Nos referimos a la fotografía que se produce en un territorio geográfico específico? ¿O estamos hablando de una fotografía que cuenta con temáticas, con procesos que pueden aunar de alguna manera estos distintos proyectos que están ocurriendo dentro de la región latinoamericana? Para nosotros es de suma importancia no darle respuesta a este cuestionamiento, pero sí tomar autores y autoras que estén de alguna manera proponiendo cosas interesantes y que nosotros creamos que sean de suma importancia para el desarrollo profesional, para las labores pedagógicas que los participantes y las participantes del festival pueden acceder año a año. Nuestra relación con esto es de alguna manera darle ese espacio, esa cabida dentro de Latinoamérica, en este caso específico en Valdivia, ¿no? En la región de Los Ríos, en Chile, a lo que se está produciendo dentro de Latinoamérica. Entonces, más que hablar de una fotografía latinoamericana, yo hablaría más de una producción fotográfica en torno a la región latinoamericana. Eso es lo que nosotros queremos potenciar y es donde nos queremos de alguna manera mover y vincular. Esta es la segunda oportunidad en la que venimos a hacer este taller de edición y fabricación de alguna manera de maquetas para fotolibros, que trata acerca del proceso de lo que significa crear un libro desde cero, desde un proyecto inicial hasta la primera maquetación. Bueno, cada fotógrafo tiene su manera de editar, digamos fotógrafos como los profesores que están a cargo desde el mundo de la fotografía de la edición. Entonces eso, claro, es sumamente enriquecedor para nosotros como diseñadores porque no siempre en los encargos nos relacionamos de esta manera tan horizontal con la contraparte, digamos. Entonces vamos experimentando desde el minuto cero, desde que ellos nos explican quiénes son y de qué va la propuesta, los alumnos, hasta la concreción final. Vamos como bien de la mano, es un proceso sumamente horizontal y democrático en ese sentido, y de mucho aprendizaje porque además se fusionan las experiencias. Ya después de un rato pasamos de alumno-profesor a hacer una experiencia colectiva. En el contexto particular del taller, lo que hemos intentado hacer o proponer a los participantes es
eso, como aprovechar el espacio de este taller para un poco repensar sus trabajos en función del libro como soporte. Es decir, no aproximarse al libro con las mismas lógicas con las que ya venían trabajando, ¿no? Que podían ser, por ejemplo, relacionadas a exponer el trabajo o a editarlo para sus páginas web, sino intentar como casi empezar de cero el proceso de conceptualización y edición en función del libro. Me parece que pensarlo así lo que logra es entender el trabajo en libro como obra misma, ¿no? Como se ha definido muchas veces. No solamente un poco aprovechando las virtudes del libro, ¿no? De que tiene otras temporalidades, que viaja, ¿no? Que se transporta, que se presta, que se desdobla de muchas diferentes maneras, que no está atado a, por ejemplo, lo que pasa con una exposición que dura un cierto tiempo y si no la visitas en ese contexto ya no la viste, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene una vida mucho más amplia, responde a otros sentidos, ¿no? También puede ser como una respuesta a un sentido de urgencia, de algo que queremos comunicar en un momento específico. Entonces me parece que intentar como tocar o acercarnos a esos aspectos del libro, me parece que hace que los trabajos ganen estas cosas que están directamente asociadas al libro como soporte. Nosotras lo que quisimos hacer fue dejarlo en absoluta libertad a las participantes, es decir, si bien le planteamos algunos lineamientos de cómo iba a ser el trabajo investigativo, tal vez colectivo, de curatorías y visionados de portafolio y de material, también incluíamos salidas a terreno dentro del trabajo. Es importante que cada una de las participantes fuera desarrollando ese concepto en base a su lenguaje personal. Es decir, que indagaran en su propia historia y de esa forma descubrir en sí de qué forma podían descubrir a sus propias ancestras en su trabajo. Y como ustedes pudieron ver en los resultados, cada una de ellas lo hizo de diferente lenguaje. El Sueño Azul busca hacer un taller de expresión y de conocimiento técnico sobre la cianotipia, pero busca ir más allá de la técnica en sí para conectar quizás un contenido que viene facilitado por el color azul, cian, que otorga la técnica por definición y que tras algunas lecturas, tras algunas experiencias a lo largo de los años que he podido recopilar, me di cuenta de lo poderoso que podía ser el color dentro de esa expresión técnica. Fue una experiencia bien desafiante. Fue bien desafiante desde básicamente instalar un laboratorio fotográfico en una sala que no estaba completamente pensada para eso, y de lograr hacer que cada persona pudiese ingresar no solo entonces dentro del objetivo de aprender algo nuevo como podía ser la técnica, sino que pudiesen ir abriendo también sus mundos oníricos. Fue un resultado que dio eco de eso, que fue diverso, que fue acompañado, que se rompieron como varias quizás estructuras medias resistentes hacia un trabajo fotográfico más artístico y más autoral. El taller es un taller de creación, de desarrollo de imágenes. Está un poco diseñado a partir de proponer, digamos, salir un poco del espacio habitual de creación de imágenes para que los participantes y las participantes del taller, digamos, sean como forzados a pensar las maneras en cómo solucionan imágenes desde otro lugar. Hemos hecho algunos cuantos ejercicios que tienen que ver justamente con imponer de alguna manera limitaciones o dar instrucciones bastante arbitrarias y libres y
aleatorias, digamos, donde han tenido que salir a fotografiar bajo esas premisas, ¿no? Entonces, en muchos casos eso ha supuesto que tengan que hacer lo que no suelen hacer, encontrar soluciones técnicas y problematizar también, digamos, cómo funciona la imagen, para qué, cómo circula. Y ese ejercicio derivó en un ejercicio un poco más amplio, que es lo que está dándole sentido a toda la estructura del taller, que tiene que ver a imaginar cómo sería el mundo sin gravedad. Yo les he dado como unos puntos de partida para que piensen e imaginen cómo podría resolverse en términos visuales, pero cada una y uno de los participantes han desarrollado su propia investigación y se han agarrado de algún concepto. ¿Podés oír ahora y también escuchar el recuerdo de un sonido del pasado? ¿Qué te hace escuchar? ¿Te oís en tu vida diaria? ¿Tus oídos están sanos? Hice una selección de lecturas que leímos durante todos estos días en voz alta, compartidamente, de manera oblicua, caminando, en impresiones de textos compartidas, fragmentos de textos, cuentos, pedazos de novelas, y todos esos materiales nos fueron acompañando en nuestras derivas, en nuestras caminatas, en diferentes lugares de Valdivia y alrededores. Todos los que participaron también produjeron imagen, también hicieron videos, también tomaron fotografías. Sin embargo, algo de lo que se priorizó tuvo como deriva el registro sonoro, la escucha profunda, meditaciones en nuestras caminatas, no por hacer una búsqueda con pie forzado hacia algo que nos desarme de nuestros rictus de comportamiento social creativo, sino como formas de acercarnos desde el placer, no desde la obligación.